La economía mexicana sigue pendiendo de un hilo. Las declaraciones de Claudia y de Obrador no han traído claridad a los inversionistas y estos, en su nerviosismo, han decidido retirar el dinero de nuestro país en lo que pasa la incertidumbre. Pero esta no va a terminar pronto. Los intentos de López por destruir el sistema judicial, como se conoce en el país, no es para menos. La inestabilidad generada por la división de los ciudadanos durante las elecciones tampoco. Ahora, el presidente llama a lograr una unidad, pero hay que recordarle al cínico que durante más de 5 años él mismo ha estado dividiendo a los ciudadanos para lograr sus caprichos políticos y lo ha logrado. Las heridas entre los pobladores del país no sanarán así de fácil hasta ver resultados positivos en algo, cualquier cosa, pero desafortunadamente no los tenemos. La principal bandera que Andrés ha esgrimido en contra de los partidos que él llama neoliberales ha sido la pobreza. Y en repetidas ocasiones ha salido en todos los canales posibles a decir que siempre serán primero los pobres para él. Pero los datos de su gobierno, los datos de sus secretarías, indican que la pobreza extrema había disminuido desde el año 2008 de 11% a 7.4% y que durante los 5 años de gobierno que llevamos de Andrés subió a 7.6%. Lo dice el Coneval. Por cierto, eso de que creció el ingreso de los pobres más que el del resto de la población, déjenme decirles que es cierto. El problema es que creció nominalmente, pero no en su valor real. ¿A qué me refiero? Que los salarios de los más pobres pasaron de 3,000 a 6,000 pesos, números cerrados, pero el poder adquisitivo era mejor cuando estábamos en 3,000 pesos. Porque ahora, con la inflación que ha provocado el aumento de precios de productos y servicios, con los 6,000 pesos no nos alcanza a comprar lo mismo, sino menos de lo que cobrábamos hace 5 años cuando el salario nominal era menor. Tampoco nos deja tranquilos a muchos el hecho de que la presidenta electa tenga tan poca empatía. Su gobierno ni siquiera ha comenzado y ya tiene en su haber un muerto directamente por causa de ella y de su equipo de trabajo. Y es que en Coahuila, el fin de semana pasado, cuando se dirigía a Pasta de Conchos a reunirse con los familiares de los fallecidos en el accidente minero de hace 18 años, por ir a exceso de velocidad y no obedecer un alto, uno de sus vehículos escolta terminó chocando con otro, matando a una persona. Claudia se bajó un rato para observar lo sucedido, pero con la misma empatía con la que un tiburón ve los restos de su presa, Claudia vio su teléfono, se volvió a subir a su vehículo y se fue. 2 cosas me molestan de la actitud de Claudia en el accidente. La primera es que no mostró empatía por nadie ni nada de lo sucedido y se volvió a ir como si nada a su compromiso, ¿no? La segunda es que mientras helicópteros de la Guardia Nacional llevaron a los miembros de la escolta de la señora a hospitales de primera calidad en otras ciudades a más de 1,200 kilómetros de distancia, Ciudad de México, a los locales los dejaron sin la misma atención en hospitales y clínicas de la localidad, algo que para nada va con el discurso de justicia para todos los mexicanos, y menos cuando los causantes fueron ella y su equipo de trabajo. Durante esa visita es de destacar que el presidente López Obrador dijo una frase que a muchos nos llamó la atención. El presidente siempre había culpado de la crisis de Altos Hornos de México a la administración de la empresa, pero ahora dijo que ya que quien fuera el dueño mayoritario de la empresa durante muchos años ya había entregado y vendido todas sus acciones, pues ahora no habría ningún impedimento para que la empresa comenzara a trabajar nuevamente, aceptando que el pleito era directamente con el dueño, con Alonso Ancira, con una sola persona, y que por ese pleito personal miles de trabajadores y sus familias tuvieron que sufrir por más de 1 año sin el pago de su semana laboral o de los despidos a través de acuerdos, porque la empresa tiene más de 1 año parada, sin producir nada, y sus empleados sobreviviendo como puedan. Las desafortunadas declaraciones de la 4T y los sucesos en el país no dejan de ocurrir uno tras otro. Un puente se derrumba aquí, un alcalde es filmado durante una ejecución de un chofer, aseguran que habrá consulta popular, pero que la hará el mismo partido oficialista y pues ya todos conocemos el resultado. Sobre todo, el hecho más terrible de este fin de semana, Chetumal, que se inundó con una lluvia que no tiene nada de atípica, pero que deja ver el descuido del gobierno en 2 áreas. La primera, que Protección Civil de la ciudad y el estado permitieron y alentaron la eliminación de humedales que al estar tapados no permiten que el agua llegue al subsuelo y pues se queda en la superficie. Y la otra es que nuevamente el gobierno no tiene fondos para ayudar a la gente como se habría prometido que sería. Acapulco y Otis otra vez.
Muchas posturas se han dado a conocer en las redes sociales sobre esto, que si donaré para ayudar a la población, que si no lo haré. La verdad es que yo, personalmente, no lo voy a hacer. Y déjenme les explico por qué. Primero, en ocasiones anteriores, los morenistas acapararon la distribución de los bienes donados y muchos de ellos fueron robados o vendidos en algún tianguis. No me da confianza. Segundo, en Chetumal ya sabían qué clase de personas eran por las que votaron y no les importó. Pues a mí tampoco. Tercero, el gobierno tiene entre sus funciones, y dicho por Andrés Manuel López Obrador, ayudar a la población en emergencias. Y pues voy a confiar en que ellos harán y que lo harán bien. Aunque no creo porque ya no tienen dinero. Algo más que observé durante el fin de semana de Claudia y AMLO en Coahuila es que durante el recorrido estuvieron acompañados por Manolo Jiménez, el gobernador de la entidad. Pero en todos los eventos, este último fue abucheado, lo que contrasta con el triunfo mayoritario que se llevó el PRI, su partido, en el estado al ganar 30 de 38 municipios en las elecciones pasadas. Esto se explica porque en los eventos donde asistieron el presidente y Claudia juntos, fueron acarreados muchos morenistas. Sin embargo, los resultados en la elección presidencial, en el mismo estado, nos dicen que Claudia fue la favorita de los coahuilenses para ganar la presidencia de la República, que únicamente se explica cuando comprendes que el PRI estuvo jugando a dos bandas, que votaron por alcaldes priistas, pero que realmente nunca apoyaron a la candidata de oposición, como supuestamente debía haber sido y como lo estuvieron manejando durante todas las campañas. Espero que esto sea de provecho para los coahuilenses. Todas estas acciones de los morenistas en el poder nos dicen, sin temor a equivocarnos, y como lo dice Calderón en su cartón de este fin de semana, que el enemigo de Andrés jamás fue la mafia del poder, ni la militarización, ni el capitalismo de cuates, ni la impunidad, ni el despilfarro. Tampoco la compra de votos a través de programas sociales o la ostentación o el clasismo y racismo, sino la transparencia, la crítica, la civilidad, la república, las leyes y la Constitución. México está por cambiar y cambiará mucho en estos días. Eso tiene nerviosos a los inversionistas y eso se notará en la economía mexicana. Tanto que el Banco Mundial ya ha bajado sus expectativas de crecimiento para México e incluso ve mejores oportunidades para Argentina, que apenas tiene 2 semanas que está tratando de cambiar para bien. Así las cosas. Me das vergüenza, Andrés. Como presidente de México, merecíamos algo mejor que tú. Habíamos tenido presidentes malos, pero como tú ninguno. No es la primera vez que México cae en un pozo, pero sí es la primera vez que lo hacemos por los caprichos de un viejito insolente, enojado con la vida y envidioso de los demás. El odio que sientes hacia los mexicanos, tus semejantes. Durante tu administración te has dedicado a atacar las instituciones que otros más inteligentes que tú habían creado. Y no te importó que eso costara la vida de miles de mexicanos, millones, de hecho. La soberbia que te caracteriza no permite a nadie, ni a ti, crecer en ningún ámbito, y la desgracia cayó de forma inevitable sobre todo lo que tocaste en estos últimos 5 años. Todavía tienes el descaro de culpar a otros. Afirmas, sin datos, que tu humanismo mexicano fue mejor que lo sugerido por los expertos, e incluso que el Fondo Monetario Internacional, institución creada precisamente para sacar del hoyo a países que quisieran hacerlo, pero que fue desdeñada por la sinrazón de tu desgobierno. A ver, Andrés, dime qué beneficio trajo a los mexicanos, pero de verdad dime un beneficio, por haber aumentado los salarios como lo hiciste. Muchos mexicanos están felices porque, como tú, no comprenden que los aumentos provocaron inflación y terminaron incrementando los precios de los productos de tal manera que ahora podemos comprar menos aunque tengamos más dinero. Dime, Andrés, si aumentaste como nunca los apoyos sociales, ¿por qué México tiene hoy más pobres que antes? El Fondo Monetario Internacional te sugirió que los disminuyeras porque eso incentiva la productividad del Estado, trayendo un verdadero bienestar a la población. Pero preferiste aumentarlos de forma desmedida y en contra de toda lógica para alimentar tu ego y esperando pasar a la historia como el presidente más querido de México. Explícame un solo beneficio de conservar empresas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad que solamente nos cuestan dinero a los mexicanos. Dime qué beneficio obtenemos nosotros de estar pagando la segunda o tercera gasolina más cara de todo el mundo, mientras además tenemos que destinar dinero de nuestros impuestos, de nuestros otros impuestos, a mantener a la petrolera más endeudada del planeta. Que, por cierto, dirige un ingeniero agrónomo que ni idea tiene de cómo administrar un monstruo como ese.
Además, culpas a otros de lo que te corresponde. Durante 18 años estuviste jodiendo que querías ser presidente de la República y cuando lo fuiste, no supiste hacerte responsable de tus acciones. Culpas a Peña, a Fox, a Calderón y al pasado de todo lo que sucedió en tu sexenio. Si no estabas listo para afrontar los problemas de México, ¿por qué insististe en ser presidente? ¿Tu estúpido ego te lo exigía? Hoy estás a punto de irte y tus resultados no son buenos. Le quedaste a deber al país y le quedaste a deber mucho. Más de 1 millón de muertos por tu indolencia, tanto en la pandemia como en la seguridad. La corrupción es la más alta en muchos sexenios y mira que habíamos tenido a un López Portillo y a un Luis Echeverría. Las finanzas públicas están mal y el valor del peso pende de un hilo tan frágil que una sola declaración de 3 menesterosos políticos que están en tu bancada hicieron que se depreciara más de 2 pesos en tan solo una semana. Tu legado, Andrés, no será bueno y pasarás a la historia como el peor presidente de México en los últimos 100 años. Tus amigos te intentaron ayudar y preferiste alejarlos antes que aceptar que estabas equivocado. Así hiciste con Carlos Ursúa y con Marcelo Ebrard. Tu principal bandera de campaña fue siempre la justicia social, pero hoy estás por dejar un país desamparado y sin forma de sostenerse en el futuro. Te acabaste el dinero del país en obras que no sirven para nada. Si antes te quejabas que otros presidentes no terminaban un proyecto, ahora tú dejarás 3 a medias. Y lo que es peor, nos costaron mucho más que lo perdido en administraciones pasadas. La percepción de corrupción entre tus ciudadanos, los mismos que te aplauden y que dicen que eres el mejor presidente del mundo, ha aumentado. Ni siquiera eso pudiste combatir, aunque culpes a otros. En tu sexenio, ni siquiera una sola persona está encarcelada por los delitos de corrupción e incluso tus hijos son señalados por vender influencias en el Tren Maya. No contento con todo esto, has decidido destruir el país desde sus cimientos. Te has encargado de someter a través de dádivas a los legisladores del pueblo, a quienes debieran representar a los ciudadanos, para que hagan solamente lo que tú les dices. Ya tomaste el control del poder legislativo, que de por sí era una vergüenza, y ahora pretendes acabar con el poder judicial. Porque eso es lo que pretendes. No te interesa que haya un mejor sistema para los mexicanos. Te interesa que no te estorben lo que quieres hacer. Los únicos que están felices son tus amigos, los dictadores de América Latina. Aquellos a quienes has regalado el dinero de los mexicanos como si aquí no sobrara. Claro que te apoyan y claro que van a estar contigo en las buenas y en las malas. Son igual de indeseables que tú y lo único que les interesa es el dinero que puedas darles. Ninguno de ellos te ayudará a salir adelante ni significa una oportunidad de crecimiento para México. Mira cómo tienen a sus países. Todavía sí. Pretendes engañar a los extranjeros y les dices que sigan viniendo a México, pero que no crean en los abogados, que crean en ti que has mentido tantas veces. ¿Qué tan grande no es tu cinismo que a tu misma gente le mientes sin remordimiento? Les aseguraste que nunca habías pedido dinero prestado y ellos se lo creen. Incluso hay quienes creen que ahora es Estados Unidos quien le debe dinero a México. Así de idiotas son tus seguidores y así de ciegos están ante tus palabras. Sabes muy bien que has pedido más dinero prestado que cualquier otro presidente antes que tú, pero prefieres seguir engañando a los ilusos y decirles que todo está bien, que son mentiras de tus enemigos. Lograste dividir un país que antes de ti tenía un desarrollo mediocre, pero lo tenía. Lograste acabar con la unidad de los mexicanos que tanto nos caracterizaba. Hoy ni siquiera para donar a Chetumal hemos logrado ponernos de acuerdo porque tu gente, la de tu partido, se robó mucho de lo que enviamos a Acapulco el año pasado y a nosotros no nos gusta que nos vean la cara. Y aún así tienes el cinismo de decirme que yo soy la causa de los problemas del país. México tiene un solo problema y es su liderazgo que está vacío. No representas a los verdaderos mexicanos que quieren trabajar y salir adelante. Representa solamente a aquellos que quieren recibir dádivas para vivir muy mediocremente, aunque eso signifique no salir adelante. Me das vergüenza, Andrés, y siento pena ajena por aquellos mexicanos que aún creen en ti. Yo nunca lo hice, siempre supe que no valías nada, pero esos que se fueron a vivir al extranjero para mantener a sus familias porque no fuiste capaz de lograr un desarrollo en el país y que aún te defienden son los peores. Están viendo cómo nos hundimos y ahora que no están aquí, siguen diciendo que eres un rayo de esperanza, cuando todos tus resultados, todos sin excepción, indican que eres el peor presidente que ha tenido México. Pasarás a la historia como el presidente más cínico y mentiroso que hayamos tenido.
Nunca antes un mexicano había hecho tanto daño a México, y menos con la aprobación y el consentimiento de tantos otros que no entienden siquiera lo que México significa. Ha sido siempre en tu familia y entre los ciudadanos de este gran país una desgracia. Una desgracia que ha tenido una metástasis y que va a dejar en su lugar a una persona peor que tú. Pobre México. Me das vergüenza, Andrés, y lo sabes. Por eso te irás a esconder a tu rancho cuando termines tu sexenio, lejos de toda civilización y lejos de tu familia y separado de tu esposa, que por cierto, ¿vive en Palacio todavía? ¿Contigo? ¿Por qué razón se quedará ella en la Ciudad de México mientras tú te retiras? La explicación para mí es muy sencilla. También a ella le das vergüenza.